la mortología. Dice Burger: denominamos mortología a la teoría y la filosofía que estudian el predominio total de la muerte sobre la vida. Después, en el mortologismo número 34, va a explicar etimológicamente de dónde es que deriva esa palabra tan inusitada. De hecho, Burger no es el primero que la utiliza, había sido ya utilizada por un autor llamado Manteuffel, también alemán, que se llama, el libro se llama Ontologie, mortología y ontología. Ahora vamos a ver cuál es la relación que, según Burger, guardan estas dos disciplinas. Pero bueno, digo que en el mortologismo 34 Burger revela cuál es el origen de ese vocablo que él ha escogido para denominar su propia teoría filosófica, entre comillas también, ¿no? Y dice lo siguiente: dice, la mortología, lo que en alemán hemos denominado Tautologie, bueno, aquí el traductor obviamente está haciendo para que se entienda en español, ¿verdad? Es una combinación contaminada de tot, que significa muerto, palabra derivada del alto alemán antiguo tot, con el participio del verbo taugen, también del alto alemán antiguo, que significa morir, y el latín totus, que significa entero, lleno, en su totalidad, todos, en conjunto, al completo, ex toto, en total, total o enteramente. La tanatología solo viene del griego thanatos, la muerte y el dios de la muerte. Vaya etimología subsidiaria, dice Burger. Aquí, para entender estas consideraciones, yo creo que es necesario hacer un entrecruzamiento, al menos me ha parecido a mí necesario hacerlo, entre los mortologismos 31, 52, 78, 524 y 934, en los que Burger dice que en filosofía no hay más que dos términos aprovechables. Por un lado, la mortología, y por otro lado, la ontología. En este punto Burger sigue muy de cerca al autor que he dicho, del autor de mortología y ontología, Manteuffel, y dice que la mortología es una disciplina todavía más abarcadora que la ontología, ¿no? Entendiendo la ontología, dice Burger, casi vena heideggeriana, como la teoría del ser, del que va siendo, del seyente, del ente, ¿no? Casi parece que estoy oyendo aquí a Heidegger, ¿verdad? La ontología es un caso particular de la mortología, dice Burger. ¿Por qué? Pues porque en realidad la mortología lo que hace es llevar al absurdo todas las disciplinas. ¿En qué sentido? En el sentido de que con respecto al carácter definitivo, absoluto, ¿verdad?, de la muerte, y en el límite del suicidio. El suicida es un jurista de la muerte porque su acto no puede ser contradicho, lo dice Burger así literalmente. En relación con ese carácter absoluto de la muerte y del suicidio, pues todo lo demás acaba por ser totalmente irrelevante, ¿verdad? El morir es la punta de la pagoda de todos los edificios del pensar universal, dice Burger en el mortologismo 78. Por cierto, que para decir esto, Burger se vale de Platón, curiosamente. En este mortologismo 78 que decía, Burger cita a Platón y dice algo muy bonito. Si bien Platón dice que filosofar es aprender a morir, la mortología por su parte dice: morir, lo que nunca se aprende, es la punta de la pagoda de todos los edificios del pensar universal, que es una cita que va a retomar en el mortologismo número 934, que en realidad es la respuesta que ofrece Burger a la pregunta tan manoseada que casi da vergüenza citarla, pero bueno, de la pregunta aquella de el mito de Sísifo de Camus, que es el pasaje más famoso. De hecho lo cita Burger literalmente, y lo cita entero. Se dice en el mortologismo 933: el mito de Sísifo de Albert Camus empieza con una frase mortológicamente memorable: no hay más que un problema filosófico en verdad serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Lo que hace Burger en el mortologismo siguiente, en el 934, es responder precisamente a esta cuestión que plantea Camus.
Dice, por tanto, tendríamos que variar la tesis de Platón. Filosofar no significaría aprender a morir, sino a suicidarse. Recuerden ustedes que el pasaje del Fedón de Platón, donde Platón dice que quienes filosofan efectivamente no se ocupan de otra cosa más que de morir y de estar muertos, ¿no? En realidad Platón nunca dice que la filosofía sea aprender a morir. Eso de hecho es un tópico que proviene de Cicerón, cuando dice Cicerón que la filosofía, la vida filosófica es una commentatio mortis. Luego Montaigne va a decir que filosofar es aprender a morir. Montaigne sí que lo dice, pero Platón nunca dice eso. En realidad lo que dice Platón es que el filósofo tiene ya de suyo la habilidad de estar muerto directamente, ¿verdad? El verbo que utiliza en griego, que es epitedeiusin, de hecho es lo que quiere decir, es el uso efectivo de una habilidad, ¿no? De hecho es el mismo verbo que se utiliza en el teteto para cuando se dice que Sócrates tiene la habilidad de partear a sus interlocutores, ¿no? En este caso el arte ya no sería el arte de partear, sino el arte de estar muerto, ¿no? En Platón realmente esto no significa otra cosa más que separar, ¿verdad? Cortar los pespuntes que unen al alma y al cuerpo, ¿no? Realmente es lo que llama Burger un suicidio oblativo, dice, aunque Burger lo aplica a unos versos de Teognis de Megara, que de hecho dice Burger, y esto es ilustrativo, que esos versos de Teognis son el primer testimonio de la mortología que hay en toda la historia. Aquellos versos de que lo mejor de todo sería no haber nacido y una vez nacido cruzar cuanto antes las puertas del Hades, ¿no? Pero bueno, después de esa admonición filológica al propio Burger, ¿no? Sigo con la exposición. La mortología entonces aparece en Burger de algún modo como la ciencia primera, ¿no? Como la reina de las ciencias, de aquella ciencia a la cual están todas subordinadas. Burger lo dice de hecho así literalmente. Y esa mortología, esa ciencia suprema que consiste precisamente en aprender a suicidarse, e incluso podemos decir que casi a suicidarse directamente, ¿no? En el Mortologismo 32 se dice que si un mortólogo conociera a un ontólogo, lo que tendría que hacer el ontólogo es reconocer la mortología y morirse, ¿no? Esa mortología, en cuanto a disciplina respecto de la cual todas las demás disciplinas son ancilares, ¿no? Es decir, están subordinadas a ella, son sus esclavas de alguna manera, como lo eran todas las ciencias en el siglo XIV respecto de la teología, ¿no? Aparece ya esa mortología, digo, en este sentido, de que están subordinadas todas las ciencias a ella, como una totología, pero ya en el sentido latino, ¿no? Ya en el sentido de la propia pirueta etimológica que da Burger de tot, muerto, ¿no? Y totus, todo, ¿no? La mortología es la disciplina más abarcadora, precisamente porque es la muerte del todo, ¿no?